El problema acerca de la personalidad de una sucesión en el derecho sucesorio es uno de los más discutidos, sin que los jurisconsultos, tanto del derecho privado como público, se hayan puesto de acuerdo. Y es que en la práctica existe un interés constante para determinar si una sucesión es persona en todos los actos jurídicos que lleve a cabo, en los casos en que comparezca a juicio como actora o demandada, o cuando ejecute actos de dominio o de administración, porque las consecuencias dentro del mismo régimen jurídico, según la interpretación que se haga, pueden ser totalmente diversas. La sucesión se presenta como si tuviera capacidad jurídica, ya que ejercita derechos públicos subjetivos, como cuando ejerce derechos privados. Puede comparecer en juicio, ejercitar el derecho público de acción y ser actora en los litigios. También la sucesión puede ser llamada a juicio como demandada o condenada, inclusive obtener sentencia favorable. También comparecer al juicio de amparo. Pero existen otros derechos que no ejercita la sucesión, como por ejemplo, los derechos políticos, ya que no tiene la calidad de ciudadana, de la misma forma que una sociedad anónima no puede hacerlo. En el campo de los derechos privados, la sucesión parece tener el fundamental de todos ellos, la facultad jurídica de actuar para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. La sucesión puede celebrar actos jurídicos, comprar, vender, dar en arrendamiento, hipotecar y celebrar contratos, entre otros. Por ello, cuenta con la facultad jurídica para actuar y crear situaciones de derecho. Esta es la manifestación primordial de los derechos privados subjetivos. La sucesión también es titular de derechos reales o personales, pudiendo ser propietaria, usufructuaria, acreedora o deudora, y por ello comparece en juicio como tal, obteniendo sentencia favorable o desfavorable. Por ello la doctrina establece que la herencia se conduce en el campo del derecho como lo hace cualquier persona jurídico-colectiva, como una fundación, una sociedad civil, una sociedad mercantil o sindicato. Es entonces que se advierte que la sucesión es una persona jurídica que cuenta con los atributos de la misma, fundamentalmente que tiene capacidad de goce y de ejercicio, siendo titular de derechos y obligaciones. Es por ello que se considera un ente capaz de derechos y obligaciones, y creado por el derecho, al que se le da capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. Es la personificación de un conjunto de normas para constituir un centro común de imputación de actos jurídicos. A la sucesión se le imputan todos los actos jurídicos que celebre el albacea, quien representa a la herencia. De esa forma, la venta que ejecute el albacea no es venta de los herederos, sino de la sucesión, y debe ser condenada esta y no los herederos. Es bien sabido que la sucesión ejecuta actos jurídicos. Pero, ¿qué dicen las teorías sobre su personalidad jurídica? La primera tesis es la famosa tesis de la ficción al caso de la herencia,
que establece que la sucesión o herencia no puede ser considerada como persona jurídica a la luz de la teoría de la ficción, por dos motivos fundamentales. Primero, porque no tiene capacidad jurídica. Y segundo, porque la ley no declara expresamente si considera a la sucesión como una persona moral. Esta teoría se le atribuye a Savigny, al derecho romano y a Bernardo Winshade. Brinz también elaboró una teoría en relación con la personalidad jurídica de la sucesión. Esta se aplica fácilmente a ella, por cuanto que establece que el patrimonio afectado a la realización de un fin es una sucesión. Y es que la ley establece que la sucesión es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja el ser humano en el momento de su muerte, admitiendo que la sucesión es un patrimonio, una universalidad jurídica y una entidad integrada por activos y pasivos. La ley organiza ese patrimonio, afectándolo para la realización de un fin jurídico-económico. En toda herencia, esa finalidad consiste en liquidar el pasivo para determinar el activo líquido y llevar a cabo la transferencia a título universal o particular a favor de herederos o legatarios. De esta forma, para el derecho hereditario, una sucesión es un régimen del patrimonio en liquidación por causa de la muerte de su titular. El fin de la sucesión es mantener intactas las relaciones patrimoniales activas y pasivas para que la muerte de su titular no las trastorne ni afecte la situación de los acreedores o deudores en la herencia. El fin jurídico, una vez que se determine el activo líquido patrimonial, será transferir a determinados sujetos los bienes que la conforman, y ese haber líquido debe ser entregado a los sujetos responsables de las obligaciones del autor de la herencia y a un representante del patrimonio, a quien se le conoce como albacea. Entonces la herencia en el derecho positivo se organiza como un patrimonio en liquidación y como un patrimonio afectado a la realización de un fin jurídico-económico. La tesis de Brinz admite la separación entre patrimonio y persona y llega a reconocer la existencia de derechos sin sujetos. Desde un punto de vista lógico, no pueden existir derechos sin sujetos y tampoco deberes u obligaciones sin deudor o sujeto pasivo. Es importante observar que si el patrimonio es un conjunto de derechos y obligaciones, en forma necesaria habrá de existir un sujeto activo y pasivo a quienes se les imputen esos derechos y obligaciones. En la tesis de Hans Kelsen, se establece que el sujeto no es otra cosa que el centro de imputación de derechos y obligaciones. El sistema romano y francés es adoptado por el sistema mexicano, donde el patrimonio se encuentra indisolublemente ligado a la persona. Por consiguiente, no existe patrimonio sin persona,
o persona sin patrimonio, ya que éste es indivisible e inalienable durante la vida de su titular. Es por ello que la tesis de Brins resulta conveniente para explicar la organización jurídica de la herencia como un patrimonio afectación, pero inadecuada para explicar la personalidad jurídica de la misma. No pueden existir derechos sin sujetos, ni obligaciones sin deudor. El patrimonio es un conjunto de derechos y obligaciones que no pueden encontrarse en el vacío, ya que deben ser imputados a alguien, y esa persona es el sujeto o la persona jurídica. La sucesión tiene capacidad jurídica de actuación, tanto para ser titular de derechos y de obligaciones, y celebrar actos jurídicos. Por ello, debe atribuirse la capacidad jurídica de actuar con motivo de una herencia. La sucesión es una entidad y está integrada por un conjunto de herederos. También la ley permite que cuando se desconozca quiénes son los presuntos herederos, se nombre un representante de la sucesión para que comparezca en juicio, contrate, administre, celebre actos jurídicos y pueda constituirla en acreedora o deudora. Esta entidad se personifica independientemente de las personas de los herederos. En algunos casos, cuando la herencia se llama vacante y se ignora quiénes son los presuntos herederos. A la muerte del autor de la herencia, se constituye una copropiedad entre los herederos respecto de los bienes, derechos y obligaciones. En esta copropiedad, cada heredero representa una parte alícuota y por razones de utilidad, se facilita la ejecución de los actos jurídicos, creándose una representación común de los herederos como copropietarios para que puedan defenderse, comparecer a juicio, contratar y celebrar actos jurídicos. La copropiedad hereditaria es el acervo de bienes, en tanto que la masa hereditaria, como equivalente a la sucesión, es el conjunto de bienes de la misma, conformándose por su activo y pasivo. En estos casos, la sucesión no es una persona jurídica, sino un patrimonio que se constituye a través de una copropiedad hereditaria. Su entidad solo se regula como universalidad de bienes y no como personalidad jurídica. Nuestro Código Civil establece que muerto el autor de la herencia, la propiedad debe transmitirse a los herederos, que el heredero es un adquirente a título universal de parte alícuota del patrimonio, que desde el momento de la muerte del decuyus, el heredero tiene, respecto de esa parte alícuota, un dominio, que es él el único responsable de las obligaciones a beneficio de inventario y el titular de los derechos que constituyen el patrimonio de la sucesión. Sin perder tampoco de vista que esa codificación establece que a la muerte del autor de la herencia, los herederos tienen derecho, respecto a la masa hereditaria, como si se tratara de un patrimonio común, con lo que se crea una copropiedad hereditaria. Al hablar la ley de patrimonio común, crea jurídicamente una copropiedad. Ese derecho a la masa hereditaria, como un patrimonio común, será hasta en tanto no se efectúe la división,
Para el jurista Hans Kelsen, la persona jurídica es la personificación de un sistema jurídico total o parcial, y debe de existir una unidad de fin, ya que al hablar de sistema en tanto que existe un principio de unidad, el sistema hereditario es el conjunto de normas que lo integran, teniendo una finalidad común. No todos los sistemas pueden personificarse, por ejemplo la propiedad. Sin embargo, no deja de ser un sistema jurídico, tampoco el contrato. Esta observación solo nos permite concluir que pueden personificarse los sistemas jurídicos que tengan como fin organizar la conducta del ser humano o un conjunto de individuos, siempre y cuando la conducta organizada la estudie el derecho como unidad, como conducta no de los seres en particular, sino de una entidad a la cual se refieran siempre los actos previstos por la norma, creándose así a un sujeto, al cual se le imputarán derechos y obligaciones que regule ese sistema. En el derecho mexicano, no es posible la personificación del sistema jurídico, que se llama derecho sucesorio, ya que el sistema regula la actuación de los herederos, como la única que jurídicamente tiene contenido posible, puesto que el heredero es la persona a quien se le atribuye como causaviente a título universal de la herencia. La mejor demostración de ello es el caso del heredero único y universal. Si admitimos que la sucesión tiene personalidad jurídica, habremos de aceptar entonces que el heredero, como causaviente a título universal de todo el activo y el pasivo hereditario, no representa la sucesión, ya que su personalidad como heredero no sería la que tomara en cuenta el derecho para la representación de la universalidad jurídica. Estaríamos afirmando que además de la personalidad del heredero, habría la personalidad de una entidad distinta. El heredero único es el causaviente a título universal y además representa a todo el patrimonio. Es titular del activo y responsable del pasivo, y a su persona se imputan los derechos y obligaciones de la herencia. Si la herencia tuviera personalidad jurídica, independientemente a la del heredero, como representante de todo el patrimonio, existiría el ente jurídico sucesión, que no tendría patrimonio, porque por disposición de la ley, el heredero único es el soporte de todo el patrimonio, y no tendría derechos ni deberes, porque estos se han imputado al heredero único, que no tendría capacidad jurídica de actuación, ya que nadie puede disponer de lo que no le pertenece, y la entidad sucesión no podría disponer, ni modificar, aumentar o extinguir un patrimonio que por disposición legal se ha imputado al heredero único. La aplicación de la tesis de Ferrara al problema de la sucesión. Uno de los elementos de esta tesis es la realización de un fin común, lícito y posible, y ello es tomado en cuenta por el legislador mexicano para clasificar a las personas morales, especialmente las personas jurídicas colectivas de derecho privado, ya sean civiles o mercantiles. Ferrara establece que las personas jurídicas colectivas, como reuniones de seres que se proponen un fin común, lícito, posible y determinado, es reconocido por el derecho para conferirle una entidad jurídica autónoma. En una sucesión, los herederos no se proponen ninguna finalidad, ya que no se agrupan para la realización de un propósito
que dependa de su voluntad y que libremente puedan proyectar, encontrándose a su arbitrio y darle características de posibilidad, ya que es un fin abstracto, previsto en la ley, de manera independiente a su voluntad y aún, en algunos casos, en contra de la misma. Dicho de otra forma, los herederos no se proponen un fin. Este es impuesto por la ley, y desde ese punto de vista, no se cumple la característica que indica Ferrara para que el conjunto de personas físicas proyecte un determinado fin común, que habrá de irse realizando. En México, la herencia es una copropiedad entre los herederos respecto de un patrimonio como conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen la masa hereditaria. A la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a esa masa como un patrimonio común. El patrimonio común es, en otros términos, la copropiedad entre los herederos. Siendo copropietarios o copartícipes, nadie puede disponer de las cosas comunes, ni celebrar actos de dominio, ya que para que esto sea posible, todos los copropietarios deben manifestar unánimemente su conformidad o consentimiento, solo para los actos de administración, que los mismos se resuelvan por mayoría de partícipes, y al propio tiempo de intereses. No basta la mayoría de personas, sino que además se requiere que sean representadas una mayoría de intereses en la copropiedad. Y para los actos de dominio en la copropiedad ordinaria, la ley y la doctrina establecen que se requiere el consentimiento unánime de los copropietarios para enajenar, gravar o celebrar transacción respecto a las cosas comunes. Este régimen se observa también en forma estricta en la herencia, y esa es la razón por la que el albacea no puede ejecutar actos de dominio sin el consentimiento unánime de los herederos. Es por ello que dentro de los actos de administración existe un régimen más estricto que en la copropiedad ordinaria, ya que el arrendamiento concertado por el albacea por un término mayor de un año debe otorgarse con el consentimiento de los herederos o de los legatarios en su caso. La representación en la herencia. La herencia es una copropiedad y el albacea es un órgano representativo del conjunto de herederos para ejercitar las facultades que expresamente establece la ley, lo que implica una obligación para ese representante. El albacea es el órgano representativo de la comunidad de intereses hereditarios y no puede ejecutar actos jurídicos, sino en los casos expresamente señalados en la ley, reconociéndose esa facultad. La ley establece que es necesario el consentimiento de los herederos. Por ende, ese consentimiento será esencial y el acto inexistente si falta el mismo, ya que el albacea pretende atribuirse una investidura que legalmente no le corresponde. La ley considera de fundamental interés para la herencia que los actos los ejecuten personalmente los respectivos dueños de la masa hereditaria. Exige que el consentimiento para la existencia misma del acto se forme por las manifestaciones de voluntad que de manera personal y directa hagan los herederos. El albacea no es órgano representativo de la sucesión, supuesto que directamente
concurren los representados. Esa es la explicación del por qué los herederos unánimemente pueden ejecutar los actos de dominio que juzguen necesarios, dentro de las limitaciones legales, para la protección de los acreedores de la herencia. Los herederos se encuentran facultados para acordar la venta de los bienes hereditarios que sean necesarios para el pago de las deudas, y que la mayoría de los interesados, o por autorización judicial en su caso, determinen la aplicación que haya de darse al precio de las cosas vendidas. La venta que haga el albacea, sin el consentimiento de los herederos, no se ostenta como dueño de la cosa, sino que por el contrario, establece que es propiedad de la sucesión, y los herederos, por consiguiente, deben facultarlo para la venta. Lo mismo debe acontecer para el caso de que el albacea celebre una transacción o ejecute actos de dominio. Cuando se trate de un contrato otorgado por un falso representante que jurídicamente es inexistente, no concurre la voluntad del supuesto representado, careciendo en consecuencia de todo valor la del primero. Los actos celebrados en contravención a lo que establece la ley por el albacea serán inexistentes, y no se necesitará demandar la inexistencia intentando un juicio, ya que ésta opera en cuanto a que priva el acto de todos sus efectos, sin que sea necesario ejercitar una acción y obtener una sentencia, a diferencia de la nulidad, que necesariamente debe ser demandada por vía de acción y declarada en sentencia. De esta forma, los herederos no se encuentran obligados a respetar los actos inexistentes, y el juez no puede reconocerle efectos, ya que esos actos se desprenden claramente de una falta de consentimiento de los herederos. De esta forma, el juez de la sucesión, sin necesidad de juicio, debe desconocer todo efecto legal. Si en un litigio se presenta el acto o contrato inexistente como base de la acción o de la excepción, e inclusive en calidad de prueba, el juez debe desconocer todo efecto, ya que en el texto mismo del contrato va justificada la inexistencia. Si el acto o contrato no es cumplido de manera voluntaria por los herederos y la otra parte exige judicialmente su cumplimiento, el juez no puede atribuirle ningún valor. De esa forma, fundándose la acción en un acto inexistente, necesariamente debe declararse que la misma no prospere. No se requiere que la parte demandada oponga la excepción, ya que, hasta antes del dictado de la sentencia, puede hacer valer la inexistencia, y como esta es una cuestión de derecho, el juez debe de reconocerla en su fallo.